Dar, aleluya. El Padre nos ha dado su reino. El Padre nos ha dado su reino, gloria a Dios. Amén. Qué salvación tan grande Él obtuvo por nosotros. Dios quiere que continuamente, hermanos, constantemente, estemos agradecidos. Siempre agradecidos. Amén. Cuando pensamos todas las cosas que Él ya ha hecho por nosotros. Y las cosas que Él ha prometido, hermanos. Aleluya, tenemos esa gloriosa esperanza. Pero aquí, mientras que estamos aquí, Él también nos ha prometido, nos ha bendecido. Gloria a Dios, ya estamos en línea, ya estamos con audio y video. Amén. Estamos, gloria a Dios, listos. Una vez más. Aleluya, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Aleluya, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. En hebreo. Aleluya. Kitov, la Biblia. Sí. Leolam Hasto. Gloria a Dios. Aleluya. Diga esta declaración conmigo. Usted también que estaba sintonizando. Aleluya. Yo estaba decretando cuando estábamos orando con la hermana Soraya. Y ella empezó a decir, al mismo tiempo que estaba yo decretando y pensando, Padre, gracias te damos que tenemos oídos para oír. Aleluya. Ella lo dijo como que estábamos en la misma onda. Gloria a Dios, el mismo espíritu. Diga esto conmigo. Gracias, Padre. Yo tengo oídos para oír. Y yo no soy oidor olvidadizo. Yo soy hacedor de tu palabra. Amén. Gloria a Dios. Puede tomar su lugar. Abra su Biblia conmigo. Hemos estado estudiando el libro de Tesalonicenses. Y vamos de versículo por versículo, capítulo por capítulo. Ya hemos llegado al capítulo 5. Y la última vez que estuvimos en este glorioso libro, llegamos hasta el versículo 18. Amén. Donde dice, dad gracias en todo. No dice por todo, pero en todo. Versículo 18. Esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Dad gracias en todo. Damos gracias a Dios porque nos da todo lo necesario para poder obtener la victoria. Amén. Aleluya. Nosotros no somos la víctima. Somos los victoriosos. Amén. ¿Me oyó? Amén. Ya tenemos la victoria. Aleluya. Y la razón por qué tenemos la victoria es porque Cristo Jesús ya obtuvo la victoria por nosotros. Amén. Y nosotros estamos en Él. Y Él está en nosotros. Amén. Gloria a Dios. Siempre tenga esa conciencia. Siempre esté consciente de que usted no está solo. Amén. Que Él está con usted. Está por usted. Aleluya. Amén. Está en nosotros para empoderarnos. Amén. Para poder tener el éxito que Él ha prometido a cada uno de nosotros. Aleluya. Amén. Vamos entonces al versículo 19 del capítulo 5 de la primera epístola de Tesalonicenses, capítulo 5, la epístola de San Pablo a los tesalonicenses. Amén. Ya leímos el versículo 18, donde dice dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis el espíritu, versículo 19, capítulo 5, versículo 19. No apaguéis al espíritu. Otra versión dice, no contristéis al espíritu. El Espíritu Santo puede ser contristado. El Espíritu Santo puede ser, como dice aquí, no apaguéis. ¿Verdad? Que ofender el Espíritu, contristar el Espíritu. Una de las cosas que agrada a Dios, al Espíritu Santo también, pues por supuesto, es cuando nosotros andamos constantemente en fe. Y acuérdense que la fe siempre tiene que estar obrando por el amor. ¿Por qué? Porque la fe obra por el amor. Esas dos cosas siempre. Entonces, cuando nosotros empezamos a andar en duda, andar en incredulidad, andar en no perdonar, andar guardando rencor, eso contrista el Espíritu. Eso contrista el Espíritu. Gloria a Dios. Vamos entonces vamos a este versículo. Vamos a Efesios 4 y el versículo 20.
la epístola de San Pablo a los Efesios en el capítulo 4 y el versículo 20. Aleluya, Padre, gracias te damos por tu gloriosa palabra. Aleluya. Ese alimento espiritual. Dice más, vosotros no, perdón, versículo Efesios 4:30, no 20. Efesios 4:30, hermanos. Efesios 4:30. Pablo por el Espíritu Santo dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Aquí en Tesalonicenses dice, no apaguéis. Y luego aquí a los Efesios dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Y cuando estaba yo meditando en esto, cuando seguí leyendo donde dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Quítense de vosotros. Le está escribiendo a la iglesia, a los creyentes. Esto que está mencionando el versículo 30, esto es lo que contrista el Espíritu. El Espíritu Santo se contrista cuando como creyentes nosotros andamos amargos. Cuando uno anda todo amargo, ¿usted cree que va a poder ser un buen testimonio a los de afuera? El mundo ve a un cristiano todo amargo y dice, mira qué triste se ve, y va para el cielo. Fíjate cómo anda. Y luego empiezan a decir la razón por qué está todo amargo, todo triste, es porque no puede tener un buen tiempo, no puede bailar, no puede fumar, no puede hacer todas estas cosas que nosotros hacemos. Por eso se ve todo tristón, con cara de burro. No. Aquí dice que debemos de quitarnos toda amargura, enojo. Estas cosas son las que contristan el Espíritu, hermanos. Ira, gritería, maledicencia, cualquier cosa que sea contrario a la palabra de Dios que sale de su boca es maledicencia. Usted está diciendo cosas malas cuando usted sabe que por eso es importante que pongamos la palabra de Dios en nuestra mente, en nuestro corazón, para que esté en nuestra boca, hermanos. Amén. Debe de estar en nuestra boca. Ay, Señor, ¿hasta cuándo voy a tener que esperar para que tú me sanes? Eso es una maledicencia y muchos cristianos no saben. ¿Por qué? Está diciendo algo malo, porque de acuerdo a lo que Dios dice, Dios ya nos ve sanos. Amén. Su palabra dice que por sus llagas ya fuimos curados. Amén. Y luego el creyente sale con, ¿hasta cuándo voy a tener que esperar para que me sanes? ¿Qué tanto tiempo voy a esperar? Entonces, eso es una maledicencia. Yo sé que personas dicen, yo he oído personas decir esto, yo no puedo mentir. Si yo me siento enfermo, me siento malo, me siento como que estoy muriendo, yo lo voy a decir. Bueno, la cosa es que Cristo Jesús dijo que todo lo que tú digas te será hecho. Amén. Amén. Y si usted sigue diciendo eso, va a tener más de lo que usted está diciendo. ¿Qué cosas, no? Porque muchos cristianos, en vez de decir las cosas que quieren tener, están confesando las cosas que ya tienen. Las cosas que tienen, y entre más confiesen esas cosas, más de esas cosas van a tener. A mí siempre las cosas me salen mal. Pues usted va a seguir recibiendo las cosas malas. Tú vas a ver. Siempre que me den un buen trabajo, vas a ver que después me desocupan. Una semana después te lo dije que me ibas a desocupar. Pues es lo que dijiste, profetizaste. Son malas licencias. Entonces, por eso Dios quiere que tomemos más tiempo en vernos como Dios nos ve. Amén. ¿Y cómo nos ve Dios? Y Él nos muestra su palabra, hermanos, como Él nos ve. Él nos ve en Cristo. Amén. Él nos ve más que vencedores. Él nos ve que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Él nos ve completamente buenos y sanos. Amén. Por las llagas de Cristo. Amén. Él nos ve completos. Amén. En Él. Y entre más usted medita en la palabra, entre más usted empieza a tomar los pensamientos de Dios y los pone en su corazón,
usted va a empezar a pensar como Dios piensa. Entonces personas dicen, bueno, pero yo no voy a mentir. Un momento. Si tú estás, eso es algo que me recuerdo muy bien, hermanos, como si fuera ayer. Nosotros habíamos declarado, puesto las palabras de Dios en nuestra boca, concerniente a la sanidad, y habíamos visto la manifestación, una gloriosa manera que el Señor nos había sanado, ¿verdad? Pero no habíamos tomado tiempo para alimentar nuestro espíritu con la semilla o la palabra concerniente a prosperidad. Que usted tiene usted también, porque dependiendo de la palabra, en la semilla que usted siempre, porque la palabra de Dios es semilla. Amén. Amén. Si usted quiere cosechar sanidad, pues siempre la palabra, siempre las escrituras que dicen concerniente a la sanidad. ¿Por qué? Porque entre más de la palabra de sanidad usted está recibiendo, su fe en esa área que usted ha necesitado va a aumentar. Y acuérdense que todas las promesas de Dios se reciben por fe, hermanos. La salvación se recibe por fe, el Espíritu Santo se recibe por fe, la sanidad se recibe por fe. ¿Y de dónde viene la fe? De la palabra de Dios. Por la palabra de Dios. Y me recuerdo que financieramente estábamos en gran necesidad, ¿verdad? No estaban entrando las finanzas después de que entramos en el ministerio completo, y entramos en el ministerio por fe, pero me di cuenta que no tenía fe. ¿Por qué? Porque muy poco estaban entrando. Empezamos a atrasar en los pagos de la casa, en el amor home, etcétera, etcétera. Y el diablo ahí, ¿verdad? Atacando mi mente, diciéndome, tú puedes predicar en salvación porque eres salvo. Tú puedes predicar de sanidad porque estás sano. Pero no prediques de prosperidad porque no estás próspero. Tú estás mintiendo. Si la gente se da cuenta, ahí estás diciendo tú, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y te falta para pagar la electricidad. Te falta para pagar la casa. Te falta. Y el diablo siempre así en mi mente, a veces durante la noche, ¿verdad? Viniendo esos pensamientos, queriendo que yo dejara de predicar. Y fíjese cómo el Espíritu Santo, yo nunca le dije nada a la pastora, pero el Espíritu Santo sí le dijo. Le habló a la pastora y me recuerdo exactamente como si fuera ayer. Me recuerdo exactamente dónde en esa casa, una casa nueva que habíamos comprado. Nosotros escogimos los colores, la alfombra y todo. Teníamos, ¿verdad? Tenemos un negocio de limpar alfombras, ¿verdad? Y ese mi negocio nos financiaba en el ministerio. Pero después vendí ese negocio para entrar en el ministerio de tiempo completo. Pero financieramente, después de estar ganando $3,000, $4,000 por mes en esos años, en los 70 era bastante. Y luego el primer mes, $59 todo lo que entró en un mes. Estaba bien duro, ¿verdad? Y ahí estoy yo luchando. Entonces, fíjese, la pastora, el Señor le puso en su corazón y me dice, Richard, Ángel, dice, Ángel, don't stop sowing the seed in your heart. No pares de sembrar la semilla en tu corazón. Y cuando ella dijo eso, inmediatamente yo entendí lo que el diablo quería hacer. El diablo quería que yo no siguiera confesando la palabra de las escrituras de prosperidad. ¿Por qué? Porque entre unos las confiesa, la fe viene. Por oír y luego confesar la palabra que usted confiesa. Y me recuerdo muy bien cuando el diablo empezó a decir, tú eres un mentiroso. Eres un mentiroso porque tú estás diciendo, ¿verdad?, que Dios suple todas tus necesidades conforme a su creces en gloria, que Él es tu pastor y nada te faltará, y estás mintiendo. Tú debes dejar de mentir. Si la gente se diera cuenta que estás mintiendo. Y bien claro que oí el Espíritu Santo que me dijo, hijo, ¿cómo vas a estar tú mintiendo cuando tú no estás diciendo lo que tú dices o lo que tú piensas? Tú solamente estás diciendo y decretando lo que yo digo en mi palabra. Y mi palabra es verdad. Yo no miento. Mi palabra es verdad. Acuérdense de eso, hermanos. La palabra de Dios no miente. Sus sentidos pueden estar diciéndole una cosa, las circunstancias pueden estar diciendo una cosa, pero la palabra de Dios le está diciendo otra cosa. Y entre más usted se enfoca en la palabra de Dios, su fe va a aumentar y crecer al punto de que usted va a poder ver la manifestación. Pero si usted se concentra en las cosas
negativas y sigue confesando lo negativo, usted sigue confesando lo que siente, sigue confesando lo que ve, pues usted se está metiendo más y más profundo en el hoyo. La manera más rápida para salirse del hoyo es dejar de escarbar. Es un chiste, pero es cierto. Hay personas que se quieren salir del hoyo, pero están escarbando más, se está poniendo más profundo. Es lo que hacen con la bola acá. Pero gloria a Dios, cuando usted decreta y declara lo que la palabra de Dios dice y no cambie su confesión. ¿Por qué? Porque Él es el sumo sacerdote de nuestra confesión. Él toma lo que usted decreta y declara y se lo presenta al Padre. Pero si es maledicencia, si es algo contrario a lo que Dios ha dicho en su palabra, eso no va a traer fe, hermanos. Eso trae duda y incredulidad. Pero gloria a Dios. Acuérdense que eso dice Pablo en el versículo 30, y no contristéis el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Amén. Vamos a regresar al capítulo 5. Vamos ahora al versículo 20. Versículo 20, capítulo 5, versículo 20. Dice, no menosprecéis la profecía. No menosprecéis la profecía. Profecías, las profecías. ¿Qué son profecías? Profecías, hermanos, son declaraciones que vienen bajo la unción del Espíritu Santo para exhortar, para animar, para edificar al oyente. Y viene inspirado por el Espíritu Santo. Amén. Es una profecía. La profecía equivale también a lo mismo de profetizar. Viene también el resultado, viene lo mismo con el don de lenguas y la interpretación de lenguas, que viene siendo equivalente a profecía. Algo que edifica, algo que es una inspiración que viene del Espíritu Santo para exhortar, para edificar, para corregir, para amonestar. Amén. Nunca va a traer algo para herir o para cortar, sino que al contrario es para traer victoria, para traer ánimo, para traer exhortación, para traer ánimo. Amén. Entonces dice Pablo, no menosprecéis las profecías. Vamos a 1 Corintios 14, 1 y luego el versículo 31. 1 Corintios capítulo 14 y el versículo 1. El Espíritu Santo nos dice, seguir el amor y procurar los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Seguir el amor y procurar los dones espirituales, sobre todo que profeticéis. Amén, ya les expliqué qué es profecía. Profetizar es una inspiración que viene del Espíritu Santo, que la persona cuando oye va a ser edificado, va a ser exhortado, va a ser levantado. Nunca es para destruir, nunca es para arruinar, siempre es para edificar, siempre para consolar. Amén. Vamos también al versículo 31 del mismo capítulo 14. 1 Corintios 14, versículo 31. Dice, porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Aquí está el resultado de la profecía. Cuando viene bajo la inspiración del Espíritu Santo, siempre va a ser para exhortar, para corregir, para animar. Amén. 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 Vamos a regresar al capítulo 5. Vamos ahora al versículo 21. Dice, examinando todo, retén lo bueno. Examinando todo, retened lo bueno. Más bien dicho, si te vas a comer la sandía, come la sandía, pero tira las semillas. O cuando estás oyendo algo, vas a poder oír algunas cosas buenas, pero entre lo que viene bueno, viene a veces cosas que no son buenas. Entonces, eso tú debes de poder hacer un lado y no recibirlo. Recibe solamente lo bueno.
Si usted dice, bueno, entonces, ¿cómo voy a poder hacer eso? Por eso es importante y muy urgente que usted medite en la palabra, lea la palabra, concéntrese en la palabra, porque la palabra de Dios es la que le va a dar a usted la manera como discernir si lo que usted está oyendo viene de Dios, o viene de su propia alma, o viene del diablo. Porque hay voces. El diablo siempre está hablando. El diablo habla, personas piensan que son sus propios pensamientos. El diablo nunca le va a decir, yo soy el que te estoy poniendo sus pensamientos. El diablo nunca le va a decir eso, pero él pone esos pensamientos. Vamos a ver, fíjese, vamos a 1 de Corintios 14, 29. Primero de Corintios 14, versículo 29. Dice, así mismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Los profetas deben hablar 2 o 3 y los demás juzguen. ¿Qué es lo que van a juzgar? Están juzgando si lo que están oyendo verdaderamente es del Espíritu de Dios o el Espíritu del mundo o el alma del profeta, de la persona que está profetizando. Una vez más, vamos a ver que a través de la palabra de Dios, con la palabra de Dios, el apóstol Juan también nos dice, en la primera epístola de San Juan, capítulo 4, versículo 1, que debemos de probar. Cuando dice probar, es examinar, juzgar. Primera de Juan 4, versículo 1. Qué importante es esto, hermanos. Qué importante es esto. Dice el apóstol Juan a la iglesia y nos dice a nosotros, amados. ¿Cuántos amados hay aquí? Voltéate a tu vecino y dile, tú eres un amado de Dios. Y ya que le está diciendo también, dile, yo también te amo. Amén, gloria a Dios. Amados, no creáis, estamos en el capítulo, la primera epístola de San Juan, capítulo 4, el versículo 1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y luego el Espíritu Santo nos hace entender cómo podemos probar y juzgar los espíritus, o lo que se está diciendo. Dice, en esto conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo. Ahora, eso es muy importante, hermanos, porque ningún espíritu, ningún demonio va a poder decretar y declarar que Cristo Jesús ha venido en carne. Ahora, eso está como cuando estamos discerniendo si la persona que está hablando verdad o tiene un espíritu. Si está diciendo que Cristo Jesús no vino en carne, sabemos que ese es espíritu de anticristo. Los musulmanes y muchas otras religiones niegan de que Cristo Jesús, el Hijo de Dios, vino en carne. No aceptan que Jesús es el Hijo de Dios. Pues sabemos que eso es un engaño de Satanás. Los espíritus los tienen engañados, los espíritus de este mundo. Vamos a Romanos 12, versículo 9. Romanos 12, versículo 9. El amor sea sin fingimiento. El amor sea sin fingimiento. Quiero leer una vez más el versículo que estamos ahorita leyendo o estudiando en Primera de Tesalonicenses 5 y el versículo 21, donde dice examinando todo, retener lo bueno. Entonces, en ese versículo estamos viendo esta referencia en Romanos 12:9, donde Pablo dice, el amor sea sin fingimiento. Y luego dice, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Aborreced lo malo,
seguir lo bueno. Ahora, déjenme hacerles una pregunta. ¿Cómo vamos a poder saber qué es lo malo y qué es lo bueno si no tenemos el conocimiento de la palabra de Dios? Entonces, a través de la palabra de Dios, a través de la lectura, a través de la meditación, a través de leer y oír, y luego, especialmente cuando usted la lee y la confiesa, usted va a empezar a ver el corazón del Padre, porque cada vez que usted toma la palabra de Dios, especialmente las epístolas de Pablo a la iglesia, las epístolas de Pedro, de Juan, de Santiago, ¿verdad? Las epístolas de Pablo, hermanos, para la iglesia, eso es donde usted debe de estar tomando más tiempo en su lectura, en su meditación, en alimentando su espíritu, porque en las epístolas es donde tenemos el desarrollo y crecimiento espiritual de la iglesia, del creyente. Escuche bien, el creyente no va a crecer espiritualmente si solamente está enfocándose en los 4 evangelios. Los 4 evangelios son muy, muy buenos. Los 4 evangelios son del Espíritu Santo, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Pero esos 4 evangelios, entre más, si usted se mantiene en esos 4 evangelios, espiritualmente se va a quedar como un bebé. La razón por qué digo eso es porque en los evangelios solamente leemos del nacimiento de Jesús, de su ministerio, de la cruz, la tumba, su resurrección y luego sentado a la diestra del Padre. Si usted dice, pues gloria a Dios, sí, pero ha sido a través del Espíritu Santo las revelaciones que el Espíritu Santo le dio a Pablo concerniente qué es lo que sucedió entre la cruz y el trono. Ocurrió cosas que en el Evangelio no se encuentran. Ninguna persona pudo ver que Jesús descendió al corazón de la tierra por 3 días y 3 noches. Pablo lo menciona en Efesios. ¿Quién es el que subió, Señor? Que el primero que descendió hasta los profundos de la tierra. Entonces tenemos cosas en las epístolas que nos trae una luz, una aclaración, que esas cosas al creyente le ayudan a madurar y crecer, a llegar a la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Usted está conmigo? La armadura del creyente. Eso no lo va a encontrar en los evangelios. Los evangelios son importantísimos, hermanos. Es donde tenemos la claridad de cómo Cristo Jesús, lo que Él padeció, su vida, su ministerio en la tierra. Pero gloria a Dios, las epístolas nos llevan más allá todavía. Necesitamos los 4 evangelios, no me malentienda. Son importantes, son buenos, pero no debemos de quedarnos ahí. Tenemos que seguir en las epístolas. ¿Por qué? Porque entonces cuando nosotros, fíjese, si nos mantenemos solamente en los evangelios, vamos a llegar hasta la cruz y en la cruz nos vamos a quedar. Y muchas personas ahí se quedan, en la cruz. Dios no quiere que usted se quede en la cruz. Dios quiere que usted se vea resucitado juntamente con Cristo. Dios quiere que usted se vea sentado a la diestra del Padre Celestial. Todo eso está en los epístolas, hermanos. En la epístola de Efesios y nosotros. Él nos resucitó juntamente y nos hizo sentar. Eso entonces Dios quiere que usted no se quede en la cruz. Dios quiere que usted se vea resucitado con Cristo y Dios quiere que usted se vea reinando con Cristo también aquí en la tierra. Él es la cabeza, nosotros somos su cuerpo. Aleluya. Gloria a Dios, que eso es muy, muy importante. Vamos a regresar al capítulo 5. Vamos al versículo 22. Versículo 22. Dice, absteneos de toda especie de mal. Absteneos de toda especie de mal. Haciendo un estudio en esto para poder entender qué está diciendo de abstenernos de toda especie. La versión de King James Version en inglés dice, abstain from all appearance of evil. Abstain from all appearance of evil. Absteneos de toda apariencia de pecado. Cuando dice aquí del mal, está hablando de pecado. Un ejemplo. Usted está casado. Y luego usted está hablando con una persona
que no está casada, pero están hablando muy seguido, a solas, se están viendo en un restaurante, que no está apareciendo algo malo eso. Sí se ve mal. Entonces, ¿qué voy a hacer, pastor? Pues lleva a otra persona para que no se vea mal. Debe de cualquier cosa que no sea buena, otra cosa también voy a añadir un poquito más. Apariencias de la manera como usted se viste. Cuando usted se está vistiendo, se está preparando para salir, piense de que Cristo Jesús está observando y está viendo cómo usted está vistiéndose y cómo usted, cuando vaya a salir para afuera, allá al público, pregúntele al Señor: Señor, ¿me veo bien así? ¿O estoy queriendo atraer mucha atención a mi cuerpo? Luego se puso muy calladito aquí todo. Pero es nomás cosas de la apariencia. La apariencia. Hay personas que, hasta cristianos, tristemente, se visten como que están vendiendo su cuerpo, como que son, ¿verdad? Entonces, eso es muy, muy importante. De que acuérdese que usted representa el reino de Dios aquí en la tierra. Usted representa, no sé, pero como que ahorita estoy sintiendo que para muchos no están tomando muy sabroso esto. No importa, hermano. A veces las medicinas más buenas son las que estén más mal, pero es bueno para usted. Porque sobre todo, no queremos agradarnos a nosotros mismos, no queremos agradar a otra persona, queremos agradar a nuestro Padre Celestial. Que Él sea que siempre que usted va, ¿verdad? En la manera como se arregla, en la manera como que usted imagínese usted que el Señor está ahí y pregúntele: ¿Is this okay with you? ¿Está bien contigo? Entonces, si el Señor le dice: no debes de vestirse así, pues cambie su vestido. Pero pagué mucho dinero por él, pues perdió el dinero, entonces regálelo a otra persona. No, mejor quémelo. No. Entonces, aquí cuando dice, yo no más estoy diciendo lo que la palabra de Dios dice, hermanos. Dice, absteneos de toda especie de mal. Absteneos de no parecernos como cosas que verdaderamente no agraden a Dios. Amén. ¿Sí está claro eso? Vamos a proceder entonces. Vamos al versículo 23. Estamos en el capítulo 5. El versículo 23. Y el mismo Dios. Amén. Fíjese cómo el Espíritu Santo, Pablo, él está escribiendo lo que él está oyendo del Espíritu Santo. Es algo bastante interesante porque muchos años atrás, el Espíritu Santo me habló a mi espíritu. Y yo oí cuando el Espíritu Santo me dijo: Pablo, ¿cuántos se acuerdan que Pablo, cuando habla de las lenguas, en el capítulo 14, ¿verdad? Que todos, es mejor hablar 5 palabras que se entiendan y no hablar en lenguas que no se entienden. El diablo tomó esos versículos y muchos malinterpretaron de que no debemos hablar en lenguas, cuando Pablo no estaba queriendo parar de hablar en lenguas, sino que estaba dando instrucciones en la manera correcta en cómo usar las lenguas. Y Pablo dice bien claro que cuando todos están hablando en lenguas, va a entrar una persona de afuera, a veces están todos locos. Pero Pablo pone bien el orden y Pablo dice que es bueno que una persona hable, solamente una persona, y otra persona interprete. Y que tenga interpretación, porque si hay interpretación, todos van a ser edificados. Dios va a hablar a través de las lenguas y la interpretación de lenguas. O por medio de profecía. ¿Ustedes están aquí? Entonces, cuando dice el versículo 23, el mismo Dios de paz os santifique por completo.
Y el mismo Dios os de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y el mismo Dios de paz os santifique. La palabra santifique una vez más significa apartar, separar, consagrar para el uso exclusivo de Dios. Dios mismo nos llama santos. Dios es que nos llama santos. Y una persona santa, que viene la palabra santificación, santificado, y esa palabra santo es tomar del mundo, tomar de lo común y luego ungirlo por el Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento todas las cosas que se usaban para Dios eran ungidos con aceite de olivo y luego rociados con la sangre de animales para ser separado para el uso exclusivo de Dios. Eso quiere decir, y nos está diciendo que esas cosas ya no se van a poder usar para cosas comunes, solamente para las cosas sagradas, las cosas de Dios y las cosas del reino. Pues gloria a Dios, usted y yo hemos sido santificados por el Espíritu Santo, el aceite, el Espíritu Santo, y Pedro dice que la sangre de Cristo ha sido rociada en nuestros corazones. Entonces ahí tenemos entonces las dos cosas que Dios le dijo a Moisés, que le dijera a Aarón y a los levitas, a los sacerdotes, que tenían que ser consagrados, no solamente los sacerdotes, pero sus vestidos, también los muebles del templo, el tabernáculo, las lonas, las tapas, todo lo que tenía que ver con el tabernáculo tenía que ser santificado porque iba a ser exclusivamente para Dios. Y gloria a Dios que usted y yo somos santificados para el uso exclusivo de Dios. Separados del mundo, de las tinieblas, del pecado, para nuestro Padre Celestial. Para las cosas del reino. Amén. Ahora, Pablo está diciendo que no solamente nuestro espíritu, él está diciendo que por completo, seamos santificados por completo y todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Quiero que usted note cómo el Espíritu Santo nos da la prioridad del ser humano. Cuando hablo de la prioridad, aquí principia el Espíritu Santo con lo más importante. Pero la mayoría de personas no piensan tanto de lo más importante, que es el Espíritu. Entonces muchos principian con cuerpo, alma y espíritu. Cuerpo, alma y el espíritu. Cuerpo, alma y el espíritu. ¿Por qué? Porque es el cuerpo que siempre tienen que tratar, lo ver, lo visten, lo bañan, lo ponen, ¿verdad? Le dan de comer. Constantemente es el cuerpo. Entonces el cuerpo está tomando más tiempo, el cuerpo está tomando más atención o poniéndole más atención al cuerpo, muy poquito tiempo el alma. El alma se edifica, el alma con conocimiento, pero el espíritu solamente puede ser edificado y alimentado con la gloriosa palabra de Dios. Amén. Y la palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Es lo que Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que procede de la boca de Dios. Entonces le estaba diciendo del apóstol Pablo, ¿verdad? Cuando él está escribiendo eso, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, empecé a decirle, luego se me olvidó lo que quería decir, pero el Espíritu Santo me recordó ahorita, que el Espíritu Santo me mostró que cuando Pablo empieza a hablar de las lenguas, en ese mismo capítulo, 1 Corintios 14, él mismo dice, yo hablo en lenguas más que todos ustedes. Pablo se la pasaba orando horas diariamente en lenguas, hermanos. Horas. Y el Espíritu Santo me mostró cuando él oraba en lenguas. Acuérdense que él mismo es el que dijo, aquel que ora en lenguas, ore para que interprete. Interpretación de lenguas. Entonces, aquel que ora en lenguas, usted puede orar para interpretar. Las epístolas, las cartas que él escribió, muchas de esas cartas las recibió orando en el Espíritu. Y porque cuando tomó tiempo para orar en el Espíritu, entonces el Espíritu Santo le dio las cosas que escribir. Esto viene no del corazón de Pablo.
Esto viene del corazón del Padre a través del Espíritu Santo. Acuérdense que Cristo Jesús mismo dijo, cuando yo voy a enviar el Espíritu Santo, Él no va a hablar por sí mismo. Él va a tomar todo de lo mío y se lo va a mostrar a usted, a ustedes. Entonces Pablo está escribiendo esto. Y esto viene directamente del Espíritu Santo. Quiero, dije yo quiero, pero Dios quiere. Yo digo eso porque Dios me está poniendo eso en mi corazón. Dios quiere que cuando usted abra su Biblia diariamente, usted tenga ese concepto en su corazón. Estas palabras vienen del corazón del Padre a usted. De la cabeza de la iglesia, Cristo Jesús. Bueno, ¿quién es el Padre? Es que acuérdense que Dios le ha puesto todas las cosas al Hijo. Lo único que no está sujeto al Hijo es el Padre. Pero Dios mismo ha puesto a Cristo como cabeza y a nosotros como su cuerpo. La plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Somos uno en Cristo. Entonces, vamos aquí a cuando Pablo dice, ¿verdad? Que el mismo Espíritu os santifique por completo. Vuestro espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles. Vamos a Romanos 15, 33. Romanos 15, 33. Pablo dice, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios. No, perdón, ese es el versículo 32. Y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Hablando de espíritu, alma y cuerpo, le estaba diciendo que esa es la prioridad. Dios siempre considera el espíritu más importante que el alma y que el cuerpo. La razón es porque el cuerpo va a volver al polvo, pero su espíritu es eterno. Su espíritu fue creado a la imagen y semejanza de Dios. Su alma y su espíritu. Y cuando Él dice que Dios que verdad, os guarde por completo, Él habla de completo, entonces espíritu, porque lo más importante es que usted no tiene un espíritu. Usted es espíritu. Quiero aclarar eso. Usted no tiene un espíritu. Usted es espíritu y tiene un alma. Y su espíritu y su alma viven en esta casa. Amén. En esa casa. Su cuerpo es la casa de su espíritu. Y muchas personas le ponen más atención a la casa que al espíritu. Pero gloria a Dios que usted no. Usted está por completo, espíritu, alma y cuerpo. Y podemos ver aquí, ¿verdad? Que el Dios de paz nos va a guardar en paz. Y luego en Hebreos, vamos a Hebreos 4:12, donde fíjese lo que dice el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo. Él es el mismo autor que el Espíritu Santo le dio esto a Pablo, la manera como Dios nos santifica, la manera como Dios nos puede guardar irreprensibles, espíritu, alma y cuerpo. Capítulo 14 de Hebreos y el versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Ya lo encontraron? Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Aquí nos está diciendo bien claro que el alma y el espíritu no son lo mismo. Son dos. Su alma es donde está su conciencia. Cuando Dios habla al hombre, Dios habla a su espíritu, no a su alma. Pero como su alma y su espíritu están unidos, el alma va a poder oír lo que el espíritu le está diciendo a su espíritu, pero Dios le va a hablar a su espíritu, porque Dios es espíritu. Proverbios dice que la vela del Señor es el espíritu del hombre, es como nos guía por nuestro espíritu humano. Y Dios quiere que todos nosotros aprendamos cómo escuchar su voz en nuestro espíritu, porque Él nos habla a todos. Dice la palabra viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y decirnos los pensamientos y las intenciones del corazón. Fíjese hasta dónde llega la palabra. La palabra injertada va a traer sanidad a sus huesos también. Y acuérdense que los tuétanos es donde está la sangre. La sangre, si los tuétanos están produciendo sangre limpia, sangre pura, sangre fuerte, usted va a estar fuerte y sano también. Un corazón alegre constituye buen remedio. Mas un espíritu triste seca los huesos. Seca los huesos.
Vamos a Primera de Corintios 1, verso 8 y 9. Primera de Corintios. ¿Tú ya están conmigo, hermanos? Amén. Primera de Corintios 1, verso 8 y 9. Dice, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo, Jesucristo nuestro Señor. Aleluya. A la comunión con su Hijo. Dios nos ha llamado a tener íntima comunión con su Hijo. Amén. Y la manera como usted puede obtener íntima comunión con el Hijo de Dios es mantenga íntima comunión con la palabra de Dios. Amén. Amén. Oh, no puede usted tener comunión con Dios sin tener comunión con la palabra. Porque Dios y su palabra, ya nos dijo Pablo, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante. Entonces Dios y su palabra es lo mismo. Amén. Unos son. Amén. Amén. Vamos ahora al versículo 24. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Déjelo que lo haga, hermanos. Aleluya. Gloria. Fiel es el que dice, fiel es el que os llama, el cual también os hará. ¿Qué es lo que va a hacer? Nos va a guardar irreprensibles, espíritu, alma y cuerpo, hasta su venida. Amén. Amén. Versículo 24. Vamos a Primera de Corintios 10, 13. Primera de Corintios 10, versículo 13. Dice el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo, no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios. Digan conmigo, fiel es Dios. Fiel es Dios. Pero fiel es Dios que no nos dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. No quiero que estén confundidos como muchos cristianos están confundidos. La razón por qué digo que están confundidos, y estuvimos viendo eso la semana antepasada, que muchas personas les han enseñado que Dios es el que nos tenta o nos prueba. Es una prueba, es una prueba que estamos pasando. Dios mismo nos da pruebas para ver si estamos en fe. Dios mismo nos da pruebas. Querido hermano mío, Santiago dice que cuando uno está siendo probado por una prueba, no diga que está siendo probado por Dios. Imagínense, la misma Biblia dice que no debemos decir cuando estamos pasando por una prueba que Dios nos está probando. Y muchos lo dicen. Dios me está probando. Dios no tiene que probarte, Él ya sabe si vas a poder hacerlo o no. La tentación de la prueba viene del diablo, hermanos, y el diablo no viene para que usted se ponga fuerte. El diablo viene para tumbarlo. El diablo viene para matarlo, para destruirlo. Y si usted se enfoca más en los ataques y las cosas que están pasando, usted no va a ver la salida, porque la Biblia dice que Dios te da la salida. Amén. Fíjese cómo dice. No os ha sobrevenido ninguna tentación. Ahora, la palabra tentación es una prueba, hermanos, es un ataque que no sea humana. El diablo está limitado, hermanos. El diablo está limitado a solamente traer el ataque que sea humano. Durante los 6,000 años que él ha estado, él tiene bastante práctica, muchos años de celo, bastante experiencia. Pero no importa cuánta experiencia tiene, el diablo ha sido ya derrotado. Cristo Jesús ya lo venció. Y mientras que usted se mantiene en la palabra, mientras que usted se mantiene en fe, mientras que usted se mantiene en gratitud, mientras que usted se mantiene en oración, en el Espíritu, usted siempre va a vencer, porque Él siempre le da la salida. La salida es la palabra de Dios, hermanos, confesando la palabra, decretando. Siempre usted debe de verse no derrotado, usted siempre debe de verse en victoria, porque así Dios lo ve. Usted debe de verse como Dios lo ve. El diablo quiere que usted se vea como el diablo lo ve. Derrotado, miserable, pobre, bueno para nada. No. Usted tiene que verse como Dios lo ve. Dios lo ve victorioso, Dios lo ve completo, Dios lo ve sano, Dios lo ve próspero, Dios lo ve con éxito. Dios lo ve a usted sentado a la diestra con su Hijo, gloria a Dios. Amén. Vamos a Filipenses 1:6.
Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, aleluya, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén. Él la va a perfeccionar. Y la está perfeccionando a través de su palabra. Acuérdense, hermanos, que su palabra es la manera como Dios nos santifica. Su palabra es la manera como nos damos cuenta que es lo bueno y que es lo malo. ¿Te ves aquí? Amén. Amén. ¿Y de dónde viene la fe, hermanos? Por la palabra de Dios. La victoria está en la palabra. Vamos a segunda de Tesalonicenses 3:3. Segunda de Tesalonicenses 3, versículo 3. Pero fiel es Dios. Aleluya. Gloria. Dios siempre es fiel, hermanos. Dios siempre es fiel. Pero fiel es Dios que os afirmará y guardará del mal. ¿Y sabe cómo lo hace? Otra vez le voy a decir, con la palabra. ¿Cómo? Mire, el diablo trae la tentación por las cosas que usted ve, las cosas que usted oye, las cosas que vienen de la gente, pero porque usted ha estado en la palabra. Y usted se está confrontando con una tentación y el diablo está queriendo que usted caiga en pecado, que usted caiga en un error, pero porque usted tomó tiempo en la palabra, el Espíritu Santo va a traer de su espíritu a su alma la palabra de Dios. Lo que usted necesita, va a traer un versículo, va a traer algo y eso va a ser una espada. Y con eso usted viene contra ese pensamiento. Esa es una ley. Es una ley que dice que llevando todo pensamiento cautivo. Me parece que ese es, déjame ver si es 2 de Corintios 10:4. Sí, 2 de Corintios 10:4. Acuérdense que el diablo siempre, la tentación para el pecado, la tentación para todo viene con pensamientos, viene a la mente, con cosas que usted ve en la televisión, cosas que usted ve afuera, cosas que usted lee. El diablo usa lo que usted está viendo, las cosas que entran por el ojo, y luego vienen pensamientos que vienen por la carne. Pero el enemigo también está poniendo esos para que usted caiga. Y luego Pablo por el Espíritu Santo dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Entonces el creyente tiene armas. Si la palabra de Dios, hermanos, escuche bien. Si la palabra de Dios nos está diciendo que nosotros tenemos armas que no son carnales, ya nos está diciendo que hay una lucha. Pablo dice en Timoteo, 1 Timoteo 6:12, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida. Es un combate, hermanos, es una pelea contra la tentación. Pero Él nos ha dado armas poderosas, hermanos, son espirituales. El nombre de Jesús es un arma poderosa. El orar en lenguas es otra arma poderosa. La palabra de Dios es la espada del Espíritu. ¿Está oyendo? Entonces dice Pablo, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. ¿Para qué? Para la destrucción de fortalezas. Esas fortalezas, hermanos, son las cosas que vienen a la mente. Yo sé que personas estaban pensando fortalezas del diablo en el cielo. No. Está hablando del ataque que el diablo trae a todo creyente a su mente, al alma. ¿Cómo sabe, pastor? Sigue leyendo. Sigue leyendo. Dice, sino poderoso es Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo, ¿qué? A ver, ¿qué dice ahí? Ya ve, todo pensamiento. ¿Y cómo va a poder usted llevar cautivo todo pensamiento si usted no tiene nada con qué arrestarlo? ¿Con qué cautivarlo para que lo lleve? Para que usted... Por eso es importante que usted tome tiempo en la gloriosa palabra de Dios. Amén. Y renueve su entendimiento para que usted siempre, el Espíritu Santo, se va a tener algo, porque son armas. La palabra de Dios es una espada del Espíritu, hermanos. Pero si no sale por la boca,
No tiene ningún poder. La palabra no tiene ningún efecto, hermanos. Nomás así como usted la tiene. Sí, me recuerdo ahí en el Instituto Bíblico, en La Puente, el primer año estaba uno de los estudiantes endemoniados, ¿verdad? Y querían echarle fuera a los demonios, y uno de los estudiantes, ¿verdad?, agarró la Biblia y le estaba dando golpes. En el nombre de Jesús casi lo noquea con la Biblia. Así, ¿verdad? La palabra en su corazón y en su boca se constituye la espada. Amén. En Apocalipsis la Biblia dice que Cristo Jesús viene montado en un caballo blanco, vestido con rojo, pero de su boca sale una espada aguda. ¿Sabe qué es esa espada? La palabra de Dios. Él mismo es llamado la palabra de Dios. Para derribar todo argumento, toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios y llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y estando pronto para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Entonces ahí viene el enemigo, ¿verdad?, atacando su mente con pensamientos para que usted desobedezca, pero luego se toma la palabra como espada de dos filos y usted sale victorioso, porque cuando usted empieza a decretar la palabra de Dios, usted va a empezar, hermano, inmediatamente usted puede sentir la fuerza que empieza a venir cuando usted está en victoria. Manténgase en victoria. Y va a poderse mantener en victoria cuando se mantenga en la palabra. Amén. Vamos a hacer una oración para personas que necesiten aceptar a Cristo Jesús como el Señor sobre sus vidas. Ahí donde están, cierren sus ojos, inclinen su rostro. Tú también, si tú no has hecho a Jesús el Señor y Salvador de tu vida, haz esta oración conmigo. Dios, en este día he oído tu palabra. Creo que Jesús es tu Hijo. Él murió en la cruz por mis pecados. Al tercer día lo resucitaste de los muertos para que yo pudiera tener vida eterna. Y hoy públicamente yo confieso a Jesús como el Señor y Salvador de mi vida. Gracias, Padre, porque hoy de acuerdo a tu palabra he nacido de nuevo, soy una nueva criatura en Cristo Jesús. Amén. Si tú hiciste esa oración, te doy una bienvenida a la familia de Dios. Y hasta la próxima vez. Se despide de ustedes de aquí, desde el Centro Palabra de Fe, con la congregación del Centro Palabra de Fe, a todos nuestros hermanos que amamos y queremos. Bendecidos.